Esta mañana con vosotros un mensaje que a mí por lo menos me ha hecho mucho bien. Como decimos siempre los que predicamos, que al primero que nos beneficia la palabra del Señor, el mensaje, es aquel que nos lo preparamos. En esta semana que nos precedió, no en esta que estamos, sino la anterior, el mensaje que venía en uno de los días de la buena semilla, había un comentario que se nos decía de un versículo en Hechos que Pablo así decía, Hechos 24:16, decía Pablo: procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Que no es poco decir ya. Que no es poco decir ya. Y luego se nos hacía una comparación explicando el contexto de esta frase con ese velocímetro, ese medidor que llevamos todos los vehículos, que se encarga de decirnos a qué velocidad vamos. Y hacía una comparación en el contexto de que ese velocímetro, cuando no está bien ajustado porque ha perdido sensibilidad, o aún peor, cuando se ha distorsionado, lo que suele ocurrir, ¿verdad? Si es por un aparato que tenemos en nuestros vehículos para indicar la velocidad que vamos y la sensibilidad la está perdiendo, pues no va a marcar una velocidad que en un tanto por ciento, dependiendo de la sensibilidad que haya perdido, no será la correcta. Iremos por lo alto de la velocidad que marca o algo por debajo. Pero el problema es cuando empieza a distorsionarse. Si se empieza a distorsionar ya es más complejo, porque la variación que hay va a ser muy grande. Y cuando parece que vamos a una velocidad, vamos a ir una muy superior o una bastante inferior. Entonces nos decían en este día, en la buena semilla, que haciendo una comparación en el ámbito moral, lo mismo pasa con nuestra conciencia. El velocímetro es el instrumento que marca en el vehículo a la velocidad que vas. Si está distorsionado, mal lo tenemos. Y si ha perdido sensibilidad, estaremos fuera, ¿verdad?, de los límites posiblemente que nos marque la velocidad de la vía por la que circulamos. La conciencia. La conciencia es el único instrumento que tenemos, amigo y hermano, que nos permite evaluar el bien y el mal. Y de igual manera nuestra conciencia se puede desvirtuar, el Señor no lo quiere así, y puede ir perdiendo sensibilidad. Puede ir perdiendo sensibilidad. Y es así. Y lo vemos cada día más en este mundo y tenemos que tener cuidado nosotros también con esto. Necesitamos, como cuando un vehículo pierde la sensibilidad o se distorsiona su velocímetro, hay que llevarlo, ¿verdad?, al servicio técnico para que con el manual de instrucciones del vehículo de reparación, pues nos lo puedan recalibrar, verificar y ajustar para ponerlo en su posición correcta de sensibilidad y que se le quite esa variación que tiene y especialmente esa distorsión que tiene. Y esto siempre se hace con un patrón. De alguna manera hay que verificar que está justo en la medida que necesita. Nuestra conciencia, para verificarla, que no está perdiendo sensibilidad y que no se está distorsionando, también tenemos un patrón. ¿Con qué la comparamos? Para saber si estamos bien calibrados, bien ajustados. Y había que ir entonces a algún sitio, ¿verdad?, para verlo. El fabricante del vehículo, cuando lo diseñó, hizo un manual de instrucciones de reparación, donde el técnico va y ve cómo hay que ajustar ese velocímetro para que dé la velocidad exacta. Nosotros somos seres creados y nuestro Creador también hizo un manual para que fuésemos a Él y de igual manera con ese patrón pudiéramos verificarnos
ajustarnos y recalibrarnos. La palabra del Señor. La palabra del Señor, que decimos que es norma suprema de fe y conducta, y a través de ella nuestra conciencia, cuando vamos a ella, es recalibrada, verificada y ajustada. Vivimos en un mundo que está repleto de pecado, controlado por el pecado y gobernado por el pecado. ¿Y esto qué hace nosotros? Hace que nuestra sensibilidad posiblemente se vaya deteriorando al tener contacto con él a diario y en todo momento. Cuando no, distorsionando. Aún más grave. Lo que hace un tiempo era algo horrible para esta sociedad, ahora puede ser que sea casi algo admisible. Tampoco es tan malo, ¿verdad? Nos decía nuestro hermano antes que el hombre es el mismo desde la creación. Nos hemos tecnificado mucho, las sociedades han ido cambiando, pero el hombre en sí es la misma criatura, no ha cambiado tanto. Y entonces es muy grave que nuestra conciencia vaya perdiendo sensibilidad o se vaya distorsionando. Pecados que hace un tiempo eran bastante horribles, aún al ojo de este mundo hoy en día, pues ya no son tan graves o son casi admisibles. Un pecado del cual todos no podemos decir que alguna vez no lo hemos cometido, cuando no, casi a diario, la mentira. Esta sociedad no le da importancia a la mentira alguna. Nos mienten todos. Nos mienten nuestros políticos, los que nos gobiernan, mienten los jueces, mienten cualquiera y no le dan importancia. No se retractan siquiera. Dice el Señor en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Qué decir ante esto? Debemos escuchar nuestra conciencia para saber que la mentira también es un pecado. Y no podemos dejarla ahí, que nos vaya insensibilizando o distorsionando en manera alguna. Por eso es la necesidad que tenemos de ir a la palabra con una constancia, para así enfrentar nuestra conciencia a ella y ver en qué tenemos que ajustarnos, en qué nos estamos desviando, en qué nos estamos distorsionando. El apóstol Pablo amaba e imitaba al Señor, y nos lo dice en la palabra. Y como él, dice Pablo, procuremos tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando un dispositivo empieza a perder sensibilidad, a distorsionarse, especialmente los dispositivos más tecnológicos, los smartphones, los móviles, los ordenadores, ¿qué hay que hacer con ellos? Reiniciarlos, resetearlos, volverlos, como se suele decir, a modo de fábrica. Nosotros también somos seres creados y en algún momento, cuando empezamos a perder esa sensibilidad, nos empezamos a distorsionar, hay que volver al modo de fábrica. ¿Y cómo es volver al modo de fábrica? Pues ir al manual de instrucciones que nos dejó el Señor, su palabra, y ver cómo éramos en un origen, cómo éramos en un principio, cómo el Señor nos creó a cada uno de nosotros. Entonces, el manual de instrucciones que tenemos no es otro que la palabra del Señor. En esta mañana vamos a tener una lectura en Génesis, en el principio, donde todo comenzó, para ver el origen que tenemos cada uno de nosotros. El Génesis, que es un libro, por algunos ciertamente denotado, pero tan importante como cualquiera o más de la palabra del Señor. Dice W.H. Griffith que por varias razones el primer libro de la Biblia, Génesis, es una de las porciones más interesantes y fascinantes de las Escrituras. Su lugar en el canon, su relación con el resto de la Biblia y el carácter variado y extraordinario de su contenido hacen que sea uno de los más prominentes en las Sagradas Escrituras. Es, por tanto, con real perspicacia espiritual que el pueblo de Dios en todo tiempo se ha fijado en este libro
y ha prestado atención diligente. Hermano, amigo, porque hicieran miles de años que se escribiera y porque fuera el origen de todo, no pierde valor alguno. No son cuentos cogidos ahí al azar y puestos, es la narración real de cómo todo empezó. En griego significa Génesis, principio, y en hebreo, en el principio, y proporciona la única descripción auténtica de la creación por aquel que estuvo allí, el Creador, el único que estuvo allí. En castellano podríamos traducirlo por orígenes, que viene a decirnos lo mismo, el principio, el origen de todo, de donde proviene todo. Sirve de introducción no solo al Pentateuco, sino también a toda la palabra del Señor. Fijan la importancia que tiene, que se nos dice que es citado en el Nuevo Testamento hasta 35 veces y cientos de veces a lo largo de toda la Escritura. Y algo muy importante, que algunos no quieren ver en él, por eso digo que algunos casi que lo desprecian o no lo tienen muy en cuenta. La línea de la historia, de la narración, de la salvación, empieza en Génesis 3. La salvación empieza ya aquí en Génesis, en el tercer capítulo, apenas empezado el libro. Y no termina sino hasta Apocalipsis 21 y 22, donde se nos relata cómo será el reino eterno de los creyentes redimidos delante del Señor. El autor de Génesis no es sino el mismo de toda la palabra, el Espíritu Santo. Pero necesitaba a alguien para que lo redactara, y eso no fue otro que Moisés. Moisés, el hombre elegido por Dios como legislador de Israel, fue el que escribió los 5 primeros libros bajo la dirección del Espíritu Santo. Podríamos decir, bueno, pero Moisés no estaba allí cuando todo aconteció, pero estaba el Creador y a través del Espíritu Santo le informó de todo lo necesario. Y Moisés pues recogió todo aquello que habían transmitido desde el principio a los que allí estuvieron, fue recopilándolo y pudo así bajo su guía redactar y escribir estos libros. Génesis, historia de la narración del plan divino, desde el principio. No podemos por menos de tenerlo allí. Establece el fundamento de la historia de toda la Biblia, de toda la narración. No podemos obviarlo. Si lo obviamos nos falta algo. Y hay 2 temas especiales que se recogen en Génesis y que luego se van desarrollando a lo largo de toda la palabra, que es el tema de la obediencia al Señor, que nos trae ricas bendiciones, y la desobediencia al Señor, que trae todo lo contrario. No hay bendiciones para el hombre. Y ahora sí, quisiera que me acompañarais en la lectura de Génesis. Vamos a leer Génesis 1 hasta 2, 3. Génesis 1, 1 al capítulo 2, versículo 3, que como ya veis, nos ponen los traductores en negrilla la creación, el origen, el principio de todo, de donde partimos todos, de donde todos procedemos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense
las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos, para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue así la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la tierra expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que el agua produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad la agua en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todas las que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana en el sexto día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. La narración de la creación, donde empezó todo. Dice el versículo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Dios. 4 palabras. No había nada más. No existía nada. Estaba Dios. Por lo tanto, ya podemos decir que Dios es eterno. Estaba ahí desde siempre. Nos dice el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este momento en la historia señaló el principio del universo en el tiempo y el espacio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sabed que en este momento la creación se creó de lo que no había. No existía nada. No había materia.
fue una creación sin materia preexistente. No había nada de que el Señor pudiera coger para a partir de algo crear algo. Se hizo todo así. Dice Isaías 48:13, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Y también nos dice Hechos 17:24, Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Señor lo hizo todo, desde el principio, sin nada que existiera. Y estas 4 palabras que decimos en el principio, Dios, forman la base de la fe. Si no cree en estas 4 palabras, amigo, ¿cómo va a creer en el resto de la palabra del Señor? En el principio, Dios forma la base de toda nuestra fe. El hombre, a través de la historia, cuando no quiere creer en el Señor, intenta buscar, ¿verdad?, maneras de desacreditar su existencia o de alguna manera hacer creer a los demás que no existe. Bueno, amigos, si estás esta mañana escuchando la palabra, creo que algo hay en ti, en tu corazón, que te hace pensar que hay algo, que hay un Dios. Pero el Señor dice en su palabra, le da un título a aquellos que no quieren creer en Él. Salmo 14:1, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Necio, a todo aquel que no quiere creer en Él. Y necio no es nada más que aquel que es un ignorante porque no sabe o no quiere saber lo que debía. Si no quieres, no lo vas a saber, porque no quieres. Y entonces eres un ignorante. Por eso, amigo, te decimos esta mañana que no ignores. No ignores lo que debes saber, que en el principio era Dios. Y Dios lo creó todo. Y como dice el Salmo 8, considerad la obra de sus dedos, la luna y las estrellas que Él formó. El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Muchos nos dicen que todo fue por casualidad. Todo se creó espontáneamente. Pero ¿cuántas casualidades? Que la creación es algo inmenso y cuántas casualidades tiene que ver para que todo vaya dando lugar a lo que hay. Muchas casualidades. Dice Pablo en Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. No hay excusa, amigo. No hay excusa. Y el autor de Hebreos nos dice en 11:3, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Debemos aceptar por fe. Porque ¿sabes qué? Que aquellos que defienden que Dios no existe y que todo fue por casualidad, también lo creen por fe, por su propia fe de ellos. Porque no pueden explicarlo. No pueden explicar cómo sucedió todo. No pueden explicarlo. Dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Y nos preguntamos si el Señor empieza a hacer algo, y sabemos que es un Dios de orden, que todo lo hace bien. A mí me chocaba leer que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada, en un principio, cuando el Señor estaba empezando a crearlo todo. Bueno, hay
dos vertientes, por así decirlo. La mayoría de los estudiosos de la palabra creen que este desorden, en alguna manera, fue creado por la caída de aquel ángel de luz que desobedeció al Señor, por Lucifer, por Satanás. En algún momento se tuvo que producir, ¿verdad? Y apoyándose en Ezequías 28, pues dice que todo aconteció este desorden por la caída de Satanás. Otros dicen que este desorden, por llamarle desorden, fue más el cataclismo que se produjo cuando esa energía creada por el Creador hizo que se creara este mundo, se creara este universo y se creara la galaxia y todo lo que entendemos que fue creído. Pero estaba desordenado y vacío todo. Bueno, había un orden empezando, por así decirlo, y estaba vacío en el contexto de que era el inicio y iba a empezar todo. Nos dice Isaías 45, 18, porque sí dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso, y no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Por eso decimos que el desorden que narra la palabra por la caída de Satanás o por la iniciación de la creación originaria, desde un punto, ¿verdad?, de partida. Y estaba vacía porque era el inicio y era el comienzo de todo. Pensar en otros planetas que nos rodean, de nuestro sistema solar, ¿cómo están? Están vacíos. Nuestro satélite, la Luna, está vacía. ¿Y están desordenados? Bueno, en cierta manera no tienen el orden que tiene nuestro planeta, ¿verdad? Ese orden que establece las fuerzas físicas y ese orden que se establece en la naturaleza. Todo está ordenado. También nos dice el versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Paseándose ya en aquel primer momento, viendo lo que estaba creando. Dice este versículo 2 que hemos leído en la traducción del lenguaje actual que la tierra no tenía forma en el contexto como está ahora, ¿verdad? Ni había en ella nada que tuviera vida, obviamente porque era el inicio, el comienzo de todo. Versículos 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. El Señor empieza a poner ya, ¿verdad?, a empezar en orden todo, a ordenarlo todo, empieza ya a poner luz, y vio que era buena, y separar la luz de las tinieblas. Decir que aún no se había creado las dos lumbreras, ni el sol, ¿verdad?, ni la luna. Entonces, esa luz, ¿de dónde emerge? Podríamos decir, pues emerge de la misma divinidad que lo está creando todo, la luz de Dios, que alumbra a cada uno de nosotros también, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz que emana del origen de todo poder, que es el Señor. Versículos 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de la agua, y separe la agua de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Bueno, voy a llevar otra vez a la traducción en lenguaje actual. Y dijo entonces Dios, quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Y al instante se hizo así. Y Dios puso algo firme entre las aguas. Y la mitad del agua quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. Y al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo. Y cayó la noche y llegó la mañana, y este fue el segundo día. Bueno,
Parece ser que en el principio de la creación todo estaba de alguna manera cubierto de una niebla muy espesa y el Señor vio bien separarla, parte se quedó aquí en la tierra en forma de agua y parte subió al cielo en forma de estrato atmosférico, de nubes, que es lo que nos viene a decir aquí. Versículos 9 al 13. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Todo va tomando forma y todo se va ordenando. Todo árbol, toda planta según su género, un orden estricto con su semilla para que fructificara. No deja nada al azar, no hay nada espontáneo en momento alguno. Versículo 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para enseñorearse en el día y la lumbrera menor para enseñorearse en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Ahora sí, el sol y la luna. Como veis, todo un orden para que así siga de aquí en adelante. Y fue el principio, de alguna manera, de establecer una rotación en el tiempo, un calendario, como aquí nos dice, estaciones, días y años. Nada queda, como decimos, fuera de un orden y un control. Versículos 20 al 23. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes animales marinos y todo ser viviente que se mueve, y las aguas produjeron seres según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Todo un orden. Primero, toda la vegetación, que tenía su sentido, que ahora después lo veremos. Después de eso, las aguas. También, ¿verdad? Sus primeros seres vivientes y todo lo que vuela también después. Todo lo que vuela. Se nos dice aves, pero el concepto es de todo lo que vuela. Aves, insectos, mamíferos voladores, todo lo que vuela. Se creó en el quinto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Fijaros de que empezamos con la hierba, la vegetación, todo es según su especie, según su semilla. Y de igual manera con los animales es según su especie y según su género. No hay saltos de especies, ni de género, ni nada. Todo lleva un orden y todo está establecido correctamente. 26 a 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoreen los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Llega un momento de la creación que hay un impacto diferente a todo lo que había hasta ahora. Dice en el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos. Dios no está diciendo que había alguien más, hagamos plural, ¿no? Conforme a nuestra semejanza, plural también. La culminación de la obra de Dios, este Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que estaba desde el principio, ¿verdad? Creó a su obra excelsa, a la humanidad, y la quiso crear de manera que tuviera cierta semejanza a Él. Los animales no tienen semejanza a Dios, conforme a su semejanza. Y conforme a su semejanza, el Señor nos ha hecho también seres tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y tenemos espíritu. Somos diferentes al resto de la creación. Somos totalmente diferentes. Porque tenemos un intelecto que va mucho más allá del resto de la creación. Tenemos una naturaleza moral que va mucho más allá del resto de la creación. Tenemos una habilidad para comunicarnos que va mucho más allá del resto de la creación. Tenemos una naturaleza emocional que va mucho más allá de lo que es el instinto animal. No podemos decir que somos iguales, que partimos de lo mismo, porque no es así. Tenemos una apariencia totalmente diferente al resto de la creación, porque en apariencia somos semejantes a Dios. Y el Señor nos hizo como al resto de la creación para multiplicarnos y fructificar en esta tierra. Y también nos dice la lectura que nos creó para sojuzgar y señorear de la creación. Algo mal entendido por el hombre de que el pecado entró en el mundo. Sojuzgar y señorearla, gobernar, cuidar y amar. Aquel que gobierna sobre nuestros corazones, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, nos gobierna, nos cuida y nos ama. Y en ese contexto es el mandato que se le da al hombre. Pero por la entrada del pecado en este mundo, el hombre se desvirtuó, ¿verdad? Y en este mundo de pecado, ¿qué es lo que hay? Pues hay las crisis ecológicas que vemos tan desmedidas por la mala gestión que ha hecho el hombre, por su avaricia, su egoísmo, su codicia y su negligencia. Y es así, y no podemos obviarlo, no podemos mirar para otro lado. Nos dice Romanos 8, especialmente del 22 al 26, el sufrimiento que hay en la creación. Romanos 8, 22, porque sabemos que toda la creación, ¿qué dice? Gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y siglo 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, también gemimos dentro de nosotros mismos. Y llega más aún y dice, y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La gestión que ha hecho el hombre de la creación por el pecado que mora en nosotros. Versículos 29 y 30 dice, y dijo Dios, he aquí, que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a toda la ave del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y la que hay vida, toda la planta verde, que le será para comer. Y fue así. Y esto, si no nos paramos un poco, pues nos pasaría un poco desapercibido. Pero si lo leemos detenidamente, ¿qué nos está dando el Señor para que nos alimentemos desde el principio? Toda planta y todo árbol. ¿Y qué le está dando a toda bestia de la tierra, a toda ave del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra? Toda planta le será para comer.
No podemos obviar que en algún momento fuimos vegetarianos y los animales de igual manera se alimentaban, ¿verdad?, de todo verde, o sea que eran herbívoros. Es así, no podemos obviarlo, aquí lo pone. Ahora no es así, no, ahora no es así. Por la culpa del hombre. ¿Sabéis por qué? Porque en el nuevo comienzo que tuvo que haber después de la creación, que fue el diluvio, por el pecado del hombre, Dios estableció ya otras normas. Dice Génesis 9, del 1 al 3, después del diluvio, Dios bendijo a Noé y a su hijo y les dijo: tengan muchos hijos y pueblen el mundo. Todos los animales de la tierra, las aves del cielo, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, les temerán al hombre. Dice, todos estos estarán bajo su dominio. Y dice el versículo 3, y pueden comer cualquier animal. Así como les he dado las plantas verdes para comer, ahora también os voy a permitir que comáis de todo. Y a partir del nuevo comienzo que tuvo que haber en la creación por el pecado del hombre, se llegó a este término. Vemos en que toda la narración de la creación, todo se va estableciendo en función de días, la mañana, la tarde, el día y la noche, y día uno tras día. Podríamos decir entonces que son, como nos dicen los evolucionistas, que eran épocas geológicas de miles o de millones de años. Aquí no aparece así. No podemos decirlo porque no es así. Nosotros creemos por fe en la creación de Dios, el establecimiento del día y la noche como Él lo estableció desde el principio. Y los evolucionistas creen en las teorías de la evolución por fe en esas teorías. Bueno, ¿sabéis lo que es una teoría? La teoría es una hipótesis que no ha sido comprobada. Así que no nos lo vendan como que algo que tenemos que aceptar sí o sí. Una teoría es algo que se basa en una hipótesis que no ha sido comprobada, porque no tienen medio de comprobarla. Entonces nosotros creemos por fe en la creación de Dios y ellos creen en la teoría de la evolución por fe en su hipótesis que no ha sido comprobada de manera alguna. Y dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo había hecho de buena manera. Todo había hecho en un orden, en un contexto como correspondía. Ya no estaba vacía la creación. Y todo se había hecho en un orden como correspondía. Dice capítulo 2, versículos de 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Descansó el Señor porque estaba cansado de la creación? Obviamente no. Pero de alguna manera el Señor, cuando se paró a mirar todo lo que había hecho, reposó en ese día viendo todo. De alguna manera también estableció para el hombre, más adelante se lo diría a Israel, que estableciera un día de reposo. En la semana también. 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. Decirte, amigo, en esta mañana nos está escuchando, que todo lo que hemos dicho en esta mañana apunta a Jesucristo. Aunque aparezca que aparentemente no estaba allí, aunque hemos dicho que, ¿verdad?, como estaba el Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, todo apunta a Él. Y te quiero llevar a Colosenses 1, del 15 al 20, ya para terminar, donde aparece el Señor Jesucristo y nos dice que Jesús, versículo 15 de primera de Colosenses 1, dice, Jesús es la imagen de Dios invisible y es el que te estamos presentando en esta mañana, también a través de la creación, el primogénito de toda creación, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Y Jesucristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Jesucristo subsisten. Y Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y Jesucristo es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Jesucristo habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz, mediante la sangre de su cruz. Esta mañana te hemos presentado, amigo, el mensaje de la palabra desde su origen, desde el principio. Y te decimos que todo fue creado y que Jesús ya estaba allí. Y te decimos que vaya a la palabra del Señor, no pierdas tiempo y compares cómo está tu conciencia, como decíamos al principio. Si sigues teniendo la sensibilidad que necesitas para seguir en los caminos del Señor, o en cierta manera te estás insensibilizando o aún más te estás distorsionando. Pablo nos decía en Hechos, por lo tanto yo siempre hago lo mejor para mantener una conciencia limpia ante Dios y los hombres. Y esto no es fácil, decíamos al principio, ¿no? Fácil no es. Porque debemos, como Pablo, poner un empeño, y no poco, para mantener esa conciencia libre de pecado, sin ofensa y sin culpa. Y sabemos que esto es poco menos que imposible para ti o para mí. Pero decirte que de alguna manera tu conciencia va a estar limpia ante Dios y ante el hombre, de alguna manera. Si en tu vida tienes una constante que es esforzarte en hacer la voluntad de Dios. Si la constante en tu vida es hacer la voluntad de Dios, ya está haciendo más, ¿verdad?, que la mayoría, para poder decir como Pablo, que quieres mantener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Y en esta mañana damos las gracias al Señor por su palabra y pedimos que nos siga guardando y bendiciendo y que nos haga tener la conciencia bien calibrada y ajustada con el patrón de su palabra para no caer en el engaño del pecado y de Satanás que gobierna este mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.